de los españoles hacia el norte de la República a ver tierras nuevas, a conquistar sobre todo lo que a ellos les interesaba, los metales, la plata, el oro. Y también corrían leyendas allá en la Ciudad de México, en lo que es hoy la Ciudad de México, de que acá en el norte pues había cantidades enormes de metales, montañas y ciudades míticas. Y ya nos habló el profesor sobre algunas cuestiones hacia el occidente, hacia el oriente, las expediciones, pero de la década de 1990 para acá se le empezó a retomar importancia a la idea de hacer la historia de un camino muy específico que se le determinó como el nombre de Camino Real Tierra Adentro. Se tuvo como finalidad principal empezar a ver la ruta, lo que también le llamaban la Ruta de la Plata, porque vieron que en el norte de la Ciudad de México pues encontraron vetas de plata, como fue en el Bajío, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, siguió Zacatecas, posteriormente Durango, Chihuahua, hasta llegar a Albuquerque, Nuevo México. Todo con el afán de encontrar buenas vetas de oro o de plata. Con el tiempo fue tomando mucha importancia en la época de la llegada de los españoles y posteriores, a tal grado que se le ha denominado la Ruta de la Plata, porque el objetivo primordial era extraer esos metales y llevarlos hasta España. Este camino real pues fue recorrido desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en terracería. Ellos hacían una forma, pues claro, rudimentaria. Y pues para no prolongarnos mucho, porque hay muchos escritos, libros en cada estado por donde pasó este camino a los que nos estamos refiriendo, específicamente hacia el norte, porque también había otros 4 caminos reales. El del norte, el que iba hacia Acapulco, al occidente, el de Veracruz y el de Guatemala. Pero pues nos corresponde a nosotros por estar en la parte norte de México. Y también ha cobrado una gran relevancia a nivel histórico, y hay mucha investigación, se está haciendo, se está investigando. A nosotros nos tocó. Una vez que llegan los españoles a Sombrerete, donde encuentran, para llegar más a nuestra región, pues plata, ellos se dan a la tarea de seguir buscando y encuentran plata en San Martín, en la noria de San Pantaleón, y se vienen buscando por el río de San Antonio, que le conocemos, que se nace de Sombrerete. Divisaron los metales de Chalchihuites y van a explorar allá, fundan Chalchihuites, pero toman un camino que va hacia Gualterio, y de Gualterio es lo que actualmente es Úchil, el molino, la estación de Vicente Guerrero, y ese camino va por lo que hoy es la vía del tren, que va a dar hasta Estación Guadiana, y de allí da vuelta hacia el norte para irse a la ciudad de Durango. Posteriormente también hacían otros ramales, porque no era una línea específica, tenía ramales. Por ejemplo, uno de los ramales era que de Sombrerete se hacían expediciones hasta San José de Avino, hacia Cuencamé inclusive, y luego ya algunas de ellas ya no se vinieron hacia la parte de Gualterio, sino que de Sombrerete se hizo un camino que es actualmente bordea la parte poniente de la Sierra de Papantón, llega a Villa Insurgentes, y de allí en lo que conocemos como la curva de la Parada, se divide en el camino que va directo a Estación Guadiana, que hoy lo conocemos, y por un lado, para hacerlo más recto, y por el otro se viene y pasa por Moleros para llegar a Graceros y encontrarse con el camino real que viene de Gualterio.
Entonces son ramales que pasan precisamente aquí por nuestro municipio, por nuestro pueblo, y al final de cuentas pues es parte de lo que queremos ver aquí. Esos caminos de antaño que confluían aquí en Muleros, que hoy es Vicente Guerrero. ¿Y cuál es la importancia que tiene esto? Pues la forma en que ellos se desplazaban para encontrar, primero, encontrar riqueza, sustento para quienes buscaban esa riqueza, evangelizar, porque pues ellos eran muy creyentes de su religión, entonces tenía tenía sus objetivos de crecimiento, como es normal en las civilizaciones humanas. Entonces aquí pasan lo que conocemos como carretera panamericana o 45, pues es un ramal del camino real que viene de Sombrerete, que va a Durango, como ya lo dije, sigue cercano a lo que es la vía del tren, que después se modificó un poco, ya de allí se basó posteriormente el camino que va a la carretera 45, que es Vicente Guerrero, el Calabazal, Vicente Guerrero, Graceros, Parrilla, Nombre de Dios y Durango. Y había un camino real también, un ramal que era muy directo del Calabazal hacia Estación Guadiana, allí por Celulósicos. Pues allí era muy transitado sobre todo de gente pues de abolengo, más bien como para pasajeros. Y eran carretas tiradas de caballos y llevaban escolta porque se manejaba mucho dinero, que ese era uno de los principales objetivos que tenían. Incluso hay leyendas que se dice que pues había muchos asaltos, había gavilleros que se ponían por ahí en lugares escondidos y asaltaban a los pasajeros o a aquellos que acarreaban dinero que venía del norte hacia la Ciudad de México, y pues sabedores de que traían buenas cantidades de dinero, los asaltaban. Por eso ha tomado mucha importancia en el sentido de que mucha gente por allí pues tiene la idea de que probablemente pueda haber dinero de rescoldo de aquellos asaltos que había, porque se han encontrado monedas de plata cerca de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Aguascalientes. Incluso en un libro habla de Aguascalientes, que por ahí se encontraron cercano a lo que era el camino real de antaño, de la época colonial, pues algunos tejos de plata y de oro. Entonces tiene su importancia, su esencia, de que todavía hay rastros de esos viejos caminos, tiene sus leyendas, tiene sus anécdotas, y tiene su importancia porque pues era el medio de transporte de nuestros antepasados, de lo que hoy es Vicente Guerrero y de lo que eran Muleros. Así es, doctor. Nada más ahí, disculpe la interrupción, también lo del camino real, mientras ahí retoma el tema. Bueno, pues ya en base a eso de que ya estaban los caminos, tenía que conducir lo que eran las conductas cargadas de dinero, de plata, de oro, y lo que nos acaba de comentar el doctor, ¿verdad? Pero también empezaron a formarse algunos poblados para llegar y trasnochar, o se puede decir cambiar de remudas, y eso es lo que hacían precisamente aquí en Vicente Guerrero, antes Muleros, donde había varios arrieros que se quedaban a cuidar esas mulas, y de allí empezaron a surgir algunos pueblos que van a ser el otro tema después de que es cómo se ha fundado o cómo se creó aquí Vicente Guerrero, antes Muleros, pero también para surtir a todos los trabajadores, a los indígenas que utilizaban como esclavos en las minas, a esos reales de minas, se necesitaba alimentarlos. Para ello, Vicente Guerrero y aquí su región era un centro agrícola donde cosechaban trigo, arroz, incluso, frijol, maíz, y que al mismo tiempo tenían que surtir a esos centros mineros de Zacatecas y otros lugares, y de allí que fueron creándose poco a poco esos centros de población, y como lo fue aquí en el antiguo Muleros.
El doctor decía que el camino nos lo describió bien, paso por paso, de dónde llegaron del norte, del sur hacia el norte. También decir que cuando era el tiempo de aguas, y que estos ríos que estaban crecidos, que era el del Nombre de Dios, era el de Xúchitl, Graseros, llevaban bastante creciente, entonces las carretas no podían pasar y cruzar esos ríos porque llevaban bastante agua. Ya sabemos que antes llovía mucho, y otro camino que hicieron saliendo de San Martín fue acá por la Sierra de los Órganos, para llegar a la Ochoa, después de irse a la hacienda de La Punta, y ya irse directamente a la hacienda de Navacoyán, allá en el municipio de hoy, Durango, ¿verdad? Entonces, todo esto que vemos aquí, básicamente es lo que incluso transportaban en esas conductas, madera que sacaban de acá de la sierra de San Juan de Michis, traían, cargaban, para poder hacer pues una vida cotidiana de ese tiempo que utilizaban todo eso. Entonces, de allí, doctor, pues nada más le agregábamos eso de las cosechas, que incluso aquí en la hacienda del molino le pusieron así precisamente porque allí había un molino de moler trigo y otras variedades de cosechas, y que ya después van surgiendo las grandes propiedades de los hacendados. Sí, muy de acuerdo. En realidad, pues aquellos exploradores antiguos necesitaban agua, y el agua pues se encuentra generalmente en los valles, en los ríos, en los manantiales. Y era allí, en estas partes, como aquí precisamente Vicente Guerrero, que está en un valle, el poblado de Xúchitl, donde aprovechaban para hacer, tener ciertas rancherías, donde se criaran, por ejemplo, en el caso de aquí, animales de carga como las mulas, tanto así que incluso hasta le llegaron a nombrar muleros, porque aquí pues por estar cerca del río y las características de ser un valle apropiado, pues se tiene entendido mulas para que se recambiaran, ayudaran al transporte de carga. Además de que con el tiempo también se fueron haciendo estancias ganaderas en todos los pueblitos, que no propiamente eran mineros, como Chalchihuites, La Parrilla o San Martín o Sombrerete, pero que ayudaban al sustento, como dice el maestro Gabriel, en el cultivo de alimentos, en la reparación de sus carruajes, en el hospedaje, porque hay en muchas partes del Camino Real, desde México hasta Albuquerque, hay casonas viejas que las usaban para defenderse precisamente de los ataques de los enemigos que podían asaltar aquellas diligencias, o a la gente que tampoco no precisamente llevaba cargamentos de metales, llevaban otras cosas. Ya después, posteriormente, se llevaban, como dice el profesor, madera, alimentos, el intercambio comercial que empezó a hacerse natural, que hoy existe ya en una forma pues mucho más moderna, pero también eso existía. Y había ramales, no había una propia línea como hoy, que decimos que es la carretera 45 y por ahí caminamos todos, sino que cada quien agarraba el camino más cerca de acuerdo a la población que quería llegar, de acuerdo a sus necesidades en ese tránsito. Y se fundaron, sí es cierto, de Sombrerete se iban también a la Ochoa, y de la Ochoa se pasaban, como digo, a Pánuco de Coronado, y se llaman hacia las partes que lo marca en algunos libros y en internet, Cuencamé, que también por allí tenía cierta importancia. Ya de Cuencamé posteriormente se iban a Mapimí, y de aquí pues el objetivo fue parte céntrica entre las ciudades mineras importantes, que es Sombrerete, aquí al sur, y la ciudad de Durango, que pues fueron ciudades importantes en el tiempo de la colonia, y siguen siendo, y nosotros quedamos en el centro. De alguna manera las condiciones geográficas de nuestro pueblo hicieron que de una simple estancia de donde se pernoctaban y se rentaban mulas, pues creciera un pueblecito y finalmente sea una población o ciudad pequeña que pues está teniendo pues mucho auge comercial sobre todo.